Buen día a todos. Bueno, vamos a seguir el estudio del Antiguo Testamento en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Bueno, vamos a orar. Antes de empezar, te pedimos, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, que tu palabra sea dirigiendo, Padre, hablando a través de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, nos guíe, Padre, y sea tu palabra, Señor, que cambie corazones, edifique, Padre, Señor, al oyente. Gracias, Señor, por nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer 1 Samuel 17, 1 y 2. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Bien, vamos a estar hablando de la batalla de donde se presenta el pueblo de Israel ante los filisteos, ¿no? Bueno, pero vamos a retroceder un poquito y vamos a empezar diciendo de que Israel es la única nación que posee límites territoriales dados específicamente por Dios. Entonces podemos leer en la Biblia de dónde a dónde está situado los límites, ¿no?, del pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver también en Génesis 15, 18 al 21, que dice así. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, ¿no? Entonces, estas son las tierras de la cual Dios hace pacto con Abraham, ¿no?, para su descendencia. Entonces, para más detalles también sobre esto y más específicos también podemos leer en el libro de Números 34, 1 al 12, que lo pueden leer ahí en sus casas para no alargarnos mucho del tema. Bueno, sucede que después de que Josué, el sucesor de Moisés, que dirige al pueblo de Israel para la conquista de la tierra prometida, muere, deja algunas naciones sin conquistar. Bueno, esto sucedió, dice, cuando el juez, ¿no?, el juez que era el gobernador entonces, y ya después que Josué murió, cuando se levantaba un juez que Dios, ¿no?, dirigía al pueblo a través de este juez, al morir, el pueblo de Israel se corrompía siguiendo a dioses ajenos. Se volvían otra vez a la idolatría. Entonces, esto pues no le agradó a Dios, no le agrada a Dios. Entonces, no podemos tener otro Dios más que nuestro Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿no? Y el que ha mandado a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, para poder, ¿no?, para poder redimirnos a todo aquel que cree en Él, ¿no? Entonces, y a causa de esto, de la rebeldía del pueblo, Dios dice esto en Jueces 2, del 21 al 22. Dice: tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel,
si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Hermanos, si bien es cierto el pueblo de Israel, después de tantas batallas, ¿no? Conflictos, guerras, humanamente tal vez se han fortalecido, han sido fuertes, buenos peleadores, pero que en realidad quien peleaba y quien arrojaba delante de ellos era Dios. Dios iba delante de ellos, ¿no? Entonces, aún cuando leemos Saúl y Jonatán cuando estaban ante los filisteos, y los filisteos era una gran multitud, ¿no? Hombres de guerra preparados para la guerra, y bueno, aún los israelitas temieron tanto porque eran demasiados, y Jonatán ¿no? decide intervenir un lugar donde estaban los filisteos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que él iba delante y su siervo de Jonatán, solamente los dos, atacaron esa guarnición, ¿no? Pero para esto Dios iba delante de ellos. Y resulta que Jonatán iba adelante y caían los filisteos al pasar Jonatán. Y el siervo que iba atrás de él era quien los terminaba de matar a los filisteos. Entonces podemos ver que cómo es el poder de Dios, ¿no? Dios es el que pelea por uno, ¿no? En las batallas. Entonces, por eso dice aquí que Dios, en el Jueces 2:21, dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué, ¿no? Y dentro de estos pueblos están los filisteos, ¿no? Y es de ello de lo que vamos a estar hablando en este capítulo 17, porque la guerra es entre los filisteos y el pueblo de Israel, ¿no? Y este pueblo también de los filisteos estaban dados a la idolatría, ¿no? O sea, tenían otros dioses. Bueno, siguiendo, vamos a encontrar posteriormente el reinado del rey Saúl, ¿no? Entonces, y tenemos que hablar de él porque es David justamente que se presenta cuando está reinando el rey David, ¿no? Pero aquí pasó algo que Saúl fue desechado, ¿no? Por no obedecer los mandamientos de Jehová, ¿no? Bueno, como último juez aquí estaba Samuel, ¿no? Entonces Dios le dice a Saúl, por medio de Samuel, estas palabras: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. Pongamos nota en esta palabra de holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. También pongamos nota en estas palabras de 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Llegados los 7 días, no llegó el profeta Samuel, ¿no? Y pues Saúl empezó a desesperarse, ¿no? Entonces, a veces es lo que pasa también con nosotros, ¿no? A veces ponemos un tiempo y a veces no suceden las cosas y entra la desesperación, ¿no? Y a veces tomamos decisiones que tal vez no son las correctas. Y es en este caso cuando Saúl tomó una decisión que no era correcta ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, cuando el holocausto lo tenía que presentar, ¿no? Samuel, lo hizo Saúl, ¿no? Entonces sabemos que
los dedicados a hacer el sacrificio o los holocaustos, a presentarlos ante Dios en este tiempo, ¿no? Eran los sacerdotes, los levitas, ¿no? Entonces, en este caso era Samuel quien tenía que presentar este holocausto, esta ofrenda. Y esto fue lo que no le agradó a Dios, ¿no? Podemos ver que en 1 Samuel 13:9, entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, ¿no? Entonces, esto pasó también ante una batalla ante los filisteos. Y ya de aquí vamos a estar también hablando más, ¿no?, sobre ello. Y en 1 de Samuel 15:9 vamos a estar también hablando de cuando Dios le da otra orden a Saúl, y es de conquistar, ¿no? O entrar en este territorio de los amalecitas, ¿no? Y Dios le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque pues es aquí cuando entra la desobediencia o no obedece tal cual Dios había dicho que tenía que hacer, ¿no? Entonces dice: y destruye todo lo que tiene, ¿no? Eso fue la orden. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Dice que Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag, ¿no? El rey de Amalec, ¿no? Y también perdonaron a lo mejor de sus ovejas y al ganado mayor, ¿no? Y también a los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces esto es otra desobediencia del rey Saúl, de la cual Dios no se agradó, ¿no? Y entonces Samuel se presenta y le dice al rey Saúl, ¿no?, que locamente había actuado, ¿no? Entonces, en 1 de Samuel 13:14 nos dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no lo has guardado lo que Jehová te mandó, ¿no? Entonces, aquí vemos la importancia de la obediencia. Porque dice que si bien Dios se agrada de los sacrificios, pero más importante es la obediencia. Dios se agrada de la obediencia. Entonces, esa es la importancia en la cual aquí tomamos que, pues, nosotros que estudiamos, que leemos, que queremos acercarnos más a Dios, aprendemos más de su palabra. Entonces, pero si nomás la leemos y la estudiamos y no la ponemos en ejecución, entonces pues estamos siendo desobedientes, ¿no? Entonces aquí viene la importancia de ser obediente a su palabra, ¿no? Y bueno, seguimos adelante. Entonces podemos ver de cómo el rey Saúl fue desechado como rey. Entonces Dios le da otra orden a Samuel, ¿no? Y le dice a Saúl: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, ¿no? Y eso lo podemos ver también en 1 Samuel 16:1 con más detalles. Entonces, hasta aquí Samuel no sabía quién iba a ser el sucesor del rey Saúl. Entonces él tenía que ir a la casa de Isaí de Belén para ungir a quien Dios le iba a decir quién es, ¿no? Y sabemos que Isaí tenía
8 hijos. Entonces tenía que haber un desfile de quién iba a ser el siguiente rey, ¿no? Y dice que cuando Samuel llegó, ¿no? Samuel llegó al lugar y hizo un sacrificio y invitó a la familia de David. Y bueno, ahí estaban todos los hijos. Y dice que cuando llegó Samuel, vio a Eliab. Eliab es el hijo mayor de Isaí. Y la Biblia describe que Eliab es grande, ¿no? O sea, alto y fuerte, ¿no? Entonces dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido, ¿no? Entonces, podemos ver que Jehová, cuando dice esto Samuel, Jehová le responde a Samuel y le dice lo siguiente: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, ¿no? Era alto, porque yo lo desecho. No quiere decir que deseche a los altos, ¿no? Sino que él estaba mirando lo que estaba frente a sus ojos y estaba tomando una decisión por la estatura, ¿no? Entonces, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que mira el hombre? Nosotros miramos lo que está al frente de nuestros ojos, ¿no? Cuando miramos a una persona, lo miramos, ¿no? Por fuera, ¿no? Es lo que estaba haciendo Samuel. Lo estaba mirando por fuera. Entonces, pero ¿cómo es Dios? Dios no mira como el hombre, ¿no? Dios mira el corazón, ¿no? Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová va a lo profundo de nosotros, ¿no? Y es ahí de donde uno, a veces, por las apariencias, podemos presentar otra persona, ¿no? Pero Dios va a lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Es ahí de donde sale realmente quién es uno, ¿no? Entonces, qué hermoso que Dios, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Entonces, y dice, continuando con la palabra, dice que así pasaron 7 hijos de Isaí delante de Samuel. Y bueno, ninguno de los 7 eran. Entonces dijo Samuel, ¿por qué está pasando aquí? Dijo, y le dice a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos, ¿no? Y Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Le preguntó a Isaí. Y Isaí le responde, bueno, queda aún el menor, ¿no? Que lo tenemos allá apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa antes que venga él, ¿no? Entonces, podemos ver que en 1 Samuel 16:12, envió pues por él y le hizo entrar. Y dice que aquí vienen las características de David. Y dice que era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, ¿no? Qué hermoso que Dios tenía esa comunicación con Samuel, como si fueran 2 amigos, ¿no? Eso es lo que nos muestra en la escritura, ¿no? De cómo Dios le hablaba a Samuel, ¿no? Aún Dios lo llamó desde que era pequeño, Samuel, cuando estaba en el templo, ¿no? Dios lo llamaba, perdón, y cuando lo llamabas, el sacerdote Elí dice que iba Samuel, cuando estaba durmiendo, le llamaba a Dios y pensaba que era el sacerdote Elí, iba donde el sacerdote Elí y le decía, yo no te he llamado, hijo, vuélvete a dormir. Y esto pasó 3 veces hasta que Elí se dio cuenta y dijo, si te vuelve a llamar Dios, dile que
habla Jehová, he aquí tu siervo oye, ¿no? Entonces, podamos decir nosotros así, porque Dios puede hablar a nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué hermoso que desde entonces Dios ha tenido esa comunicación con Samuel, ¿no? Bueno, siguiendo, en 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué hermoso que después de poder ungirlo, llega el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Dice que su Espíritu posó sobre David, ¿no? Vino sobre David, ¿no? Entonces, diciendo todo esto, ahora entramos, recién vamos a entrar, donde vamos a hablar de esta guerra, de este conflicto entre los filisteos y el pueblo de Israel, ¿no? Me gusta un título que el pastor compartió algo conmigo y dice, lleva por título David y el enano. Entonces, como podemos ver aquí, que si nosotros leemos, pues el gigante es Goliat, ¿no? Pero creo que Goliat era el enano, ¿no? Porque David lo venció tan fácil que él no lo miró como un gigante, ¿no? Entonces, vamos a estar desarrollando eso un poquito más. Y bueno, en este caso hay dos representantes, ¿no? Por cada ejército. Por parte de los filisteos tienen a Goliat de Gat, porque hay otro Goliat también, que bueno, más adelante describe de otros gigantes también, pero no vamos a hablar de ello, vamos a concentrarnos aquí en este Goliat de Gat. Y por parte de Israel tenemos a David. Y la Biblia da una descripción a ambos, ¿no? Dice que Goliat era un guerrero con una estatura de casi 3 metros, ¿no? Para los que no se guían por metros, pues en pies sería aproximadamente 9 pies y un poquito más de 10 pulgadas, ¿no? O sea que era un alto, era gigante, tal cual, físicamente. Y entrenado para la guerra desde su juventud, ¿no? Entonces, estaba entrenado para la guerra este Goliat, ¿no? Y por parte de Israel tenemos a David. Y bueno, aquí la descripción dice, el menor de sus hermanos y que apacentaba las ovejas. Entonces, ¿cómo podemos ver en la guerra un personaje tan gigante, de tal estatura, entrenado para la guerra desde su juventud, y contra aquel muchacho que apacentaba las ovejas, sin armadura, sin preparación? Pero, ¿es esto así? ¿Realmente David solamente era un pastorcito de ovejas? ¿No? Bueno, vamos a seguir leyendo. Hay una descripción que me gustó sobre cómo es que dice aquí en 1 Samuel 16:18. Esta es una descripción que yo creo que es un poquito más acorde de cómo era David. Y dice, entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras
y hermoso. Y aquí viene lo importante. Y Jehová está con él. Entonces, yo creo que esto es lo que describe a David. ¿No? Era un muchacho valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, ¿no? Y hermoso, y Jehová estaba con él. Por eso es que dice que Jehová buscó a otro varón, ¿no? De acuerdo al corazón de Dios, ¿no? Qué hermoso que Dios pueda decir eso, ¿no? De David. Bueno, siguiendo, dice que este Goliat era un paladín, ¿no? Y un paladín significa un hombre fuerte, valeroso, voluntario para la guerra y que se distingue por sus hazañas, ¿no? Y este Goliat amedrentaba al pueblo de Israel, ¿no? Por la mañana y por la tarde, retándolo que solamente le enviaran un hombre, ¿no? Un hombre para la guerra, para pelear, hombre a hombre, ¿no? Y entonces dice que oyendo Saúl, esto fue por 40 días, oyendo Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron miedo, ¿no? Tuvieron miedo. Entonces, miedo porque ya no confiaban en Dios, ¿no? Entonces, ocasionó este miedo en ellos. Porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, ¿no? Ellos estaban mirando lo que estaba frente de sus ojos, ¿no? Y miraban a un hombre guerrero, ¿no? Gigante en su estatura. Entonces, tal vez nosotros ahora no tenemos que pelear con gigantes, pero llegan problemas grandes. Cada uno tenemos problemas diferentes, pero que tal vez esos problemas nos ocasionen en nuestra vida, que nos podamos turbar, ¿no? Y no tengamos esa paz. Así como el pueblo de Israel, ¿no? Les llegó ese temor, se turbaron y es lo que pasó, ¿no? Entonces, pero hay una palabra que dice que me gusta en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo con Cristo que me fortalece, ¿no? Y entonces, siguiendo adelante, dice que David oyó lo que decía este filisteo y preguntó: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿No? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿No? Entonces, porque no había nadie quien podía enfrentarlo. Todos tenían miedos, incluso el rey el rey Saúl. Y el rey Saúl, cuando describe al rey Saúl, supuestamente el rey Saúl es alto, porque dice que a todos los del pueblo le llevaba del hombro para arriba. O sea que era un hombre, yo creo que era el oponente que más o menos tenía que ser para Goliat, ¿no? Pero sin embargo, tanto él como el pueblo se llenaron de miedo, ¿no? Pero no olvidemos que todo esto es que Dios está en los planes de Dios, ¿no? No es que sea una coincidencia que David llegue ahí llevando los alimentos a sus hermanos, y tampoco no es una coincidencia que el rey Saúl llega donde el profeta Samuel buscando las asnas que se había perdido. Entonces, ¿no? Aparentemente parecían cosas insignificantes, pero Dios usa esos medios para su propósito, ¿no? Entonces, sigamos adelante. Cuando se presenta el rey David ante el rey Saúl, el rey Saúl pues le toma como un muchacho, pero David le dice:
que aparte de ser un pastor de ovejas, él ¿no? peleaba contra los osos, leones, ¿no? Y si se volvían contra él, David los mataba. Entonces, y que David añadió que Dios también lo libraría de este filisteo. Entonces, David no fue como una armadura, sino, eso es lo interesante, ¿no? De cuando Dios pelea por uno, no es que es la armadura de uno y tampoco en sí es la habilidad de uno que podamos ser tan fuertes, ¿no? Sino que Dios es, porque la gloria y la honra es para Dios, no es para nosotros, es para Dios. La gloria es para Dios. Entonces, dice que David tomó o agarró su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoral, porque es un pastor de ovejas, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, cuando dice que Goliat lo miró, le dijo: me causa hasta un poquito de risa lo que dice esto. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Entonces, ¿en qué momento llevó David palos si lo que estaba llevando era su honda con la cual derrotó y las piedras, ¿no? Pero regresando un poquito, dice, y tomó su cayado, ¿no? Entonces, cuando David, el Goliat miró el palo o el cayado que traía, es por eso que le dice: soy yo perro para que vengas a mí con palos, ¿no? Pero veamos lo que dice en 1 Samuel 17:47, cuando dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos, ¿no? Y es así, hermanos, como David lo hirió y mató a Goliat sin tener espada, porque fue con la espada del mismo Goliat que lo venció. Entonces, bueno, esperemos que pues básicamente eso es todo, pero quería resaltar algo, hermanos, de que podamos orar por el pueblo de Israel, que podamos tener en cuenta nuestras oraciones. Yo creo que el libro de Romanos nos explica bastante sobre el pueblo de Israel cuando habla el apóstol Pablo, ¿no? De que tal vez aún ellos o la mayoría de ellos no reconocen a nuestro Mesías, pero que podamos orar por ellos, ¿no? Y como dice en el Salmo 122:6, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Dios los bendiga. Hacemos una oración. Gracias, Señor Dios, por esta oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor Dios, que sea tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, Señor, pueda dirigir a cada oyente, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.